Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que se estén quedando en las casas y que toda su familia se encuentre muy bien. Ya, en la clase que vamos a ver hoy, vamos a revisar en primer lugar la tarea que les dejé la semana anterior y después les voy a explicar un trabajito que me tienen que hacer, que es evaluado, ya que tienen hasta el próximo lunes para entregar. Se los voy a mandar por el correo. Ya, ahí se los voy a explicar. Ya. Primero vamos a ver este reportaje, ¿cierto? Que escribió alguien sobre por qué surgen los amigos imaginarios en la infancia. Ya, entonces en este reportaje, los reportajes son una investigación, ¿cierto? Sobre algún tema en particular y que nos entregan información, es un texto informativo. Ya, como vimos la diferencia en la clase anterior, el texto informativo, a diferencia de los textos argumentativos o de opinión, se dedican a entregar información objetiva. ¿Ya? Acá, si bien aparecen algunas opiniones, son citadas y son comentarios de una psicóloga, ¿cierto? Infantil. Entonces, no es que la persona que está escribiendo el reportaje ponga la opinión, sino que pone la cita de la opinión de otra persona. Es más que nada informativo. ¿Ya? Y entonces nos hablan de por qué surgen los amigos imaginarios, la edad en la que ocurre, si es algo dañino o no, cuánto duran, si los padres saben, etc. Espero que lo hayan leído. ¿Ya? Vamos a ver las respuestas para que las vayan revisando si es lo que ustedes pusieron o no. ¿Ya? ¿Qué propósito tiene el reportaje leído? Como les dije, los propósitos o la finalidad de un reportaje es informar. En este caso es informar sobre el tema de los amigos imaginarios en la infancia. Dos, ¿qué preguntas o interrogantes intenta aclarar este reportaje? Ya, porque los reportajes tratan de explicar y entregar información sobre algo, entonces responden ciertas interrogantes o ciertas preguntas. En este caso podría ser ¿por qué surgen los amigos imaginarios? ¿Desde qué edad surgen los amigos imaginarios? ¿Son algo negativo o algo positivo? Eh, ¿Es normal o no es normal para un niño? Etcétera. Ese tipo de interrogantes podrían ir ahí en la pregunta 2. La pregunta 3 es completar un cuadro, ¿ya? Entonces, como para saber qué información tiene el reportaje. En este caso, ¿ya? ¿Qué son los amigos imaginarios? Dice que son estas creaciones que hacen los niños para jugar y relacionarse con alguien, ¿cierto? ¿En qué edad aparecen? Decía que aparecían como entre los 3 o 4 años y que desaparecían entre los 7 y 8 años. Toda esta información está en el texto. ¿Por qué no son síntomas de algún trastorno o enfermedad? Ya por mucho tiempo decía ahí que se creía que era un problema o un trastorno, pero que se ha descubierto según los estudios que es muy normal y que no provoca ningún daño en los niños. ¿Cómo debe ser el comportamiento de los padres? Decía que muchas veces los padres le preguntaban a esta psicóloga qué debían hacer y lo que ella respondía era que había que actuar con normalidad, ¿cierto? No ignorarlos o hacer como que no existían, pero tampoco influenciarlos para que crean más en este amigo, ¿cierto? Solamente actuar normalmente y no permitir tampoco que los niños lo usen como para sacarse alguna culpa, decía ahí arriba. La pregunta 4. ¿Por qué crees que el reportaje incluye palabras o observaciones de profesionales de la psicología? ¿Por qué? Porque al apoyar la información con alguna autoridad sobre el tema, con la opinión o de alguien que sabe sobre el tema, se entrega credibilidad. Ya suena más real y uno le cree más a un artículo que ponga opiniones de personas que saben sobre el tema. La pregunta 5. Según el reportaje, ¿qué efecto tiene para la adolescencia tener un amigo imaginario durante la infancia? Decía que era más bien un efecto positivo, ¿cierto? Eran más sociables, que se comunicaban mejor y que eran muy creativas. Ya, siguiendo. La pregunta 6 dice, lee el siguiente fragmento del reportaje. La fase de decadencia del amigo imaginario se produce en la entrada a la edad de la razón, 6 a 7 años.
en la que el pensamiento de los niños es más lógico y racional. ¿Ya? Y dice que expliquen con sus palabras en qué consiste la edad de la razón y por qué en ese periodo comienza a desaparecer el amigo imaginario. Ahí tenían que explicar con sus palabras, pero se supone que la edad de la razón ya es el momento en el que los niños comienzan a razonar más, a ser más lógicos, a pensar con un pensamiento lógico racional, ¿cierto? Y menos emocional. Cuando son más niños uno no analiza tanto las situaciones, sino que solo vive, ¿cierto? En cambio, a esa edad ya comienzas como a tener un pensamiento más racional y como a ya entender que ese amigo imaginario no es de verdad. 7. ¿Qué opina Jesús Ramírez acerca de los estudios que consideran que los amigos imaginarios son algo típico de los hijos únicos? Ahí ella decía, o él, no estoy segura si Jesús Ramírez es hombre o mujer, decía que no era cierto porque en muchos casos, en un gran número de casos, existían amigos imaginarios en hijos que también tienen hermanos. Ya no era necesario que fuera hijo único. 8. ¿Qué función cumplen los gráficos en relación con el texto central? Bueno, los gráficos van apoyando la información que se entrega en el reportaje, ¿cierto? Entonces, tenemos la información escrita, pero la apoyamos con un recurso visual porque es más llamativo y es más claro. Ya al verla haciendo un cuadro se entiende como mucho más la cantidad de gente que sí tiene amigos imaginarios y los que no tienen, los padres que sí saben y los que no saben. Ya ahí observamos el siguiente gráfico del reportaje leído y luego responde las preguntas que se formulan. ¿Ya? Entonces, en este gráfico que nos muestran acá, se muestra cuántos padres saben que sus hijos tienen un amigo imaginario y el gráfico representa los porcentajes. Dice que un 74% de los padres no saben. Entonces, ¿qué información de los padres se puede inferir? Que la mayoría de los padres no tienen conocimiento sobre este mundo imaginario de sus hijos. Ya que es posible que muchos sí tengan amigos imaginarios y no nos enteremos porque los padres no se han dado cuenta. Y la última pregunta dice, ¿qué ocurre con los amigos imaginarios durante la edad escolar? Apoya tu respuesta con la información de los gráficos que acompañan el reporte. Entonces, si ven acá el gráfico 2, dice amigos imaginarios durante la edad escolar. Y nos da la información de que la mayoría de los niños, el 70% de los niños, siguen teniendo el amigo imaginario aún cuando entran al colegio, ¿ya? Que no es que la minoría es la que lo abandona apenas entra al colegio, la mayoría sigue con ellos. ¿Ya? Esa es la información principal, esas son las respuestas, espero que la hayan tenido bien. Y si se dan cuenta, como es un reportaje, un texto informativo, ¿ya? Lo que más hace es entregar información y datos. No presentar opiniones personales ni decir como si es bueno o malo tener amigos imaginarios ni un comentario respecto a eso. El trabajo que tienen que hacer, lo tengo acá, es un trabajo evaluado, me lo tienen que entregar el 27 de abril, lunes de la semana que viene. Y la idea es que escojan un tema, ¿ya? Puede ser cualquier tema, y a partir de ese tema desarrollar un reportaje y un artículo de opinión. ¿Ya? La idea de esto es evaluar que ustedes entiendan la diferencia entre un texto informativo y un texto argumentativo, que es lo que vimos la semana anterior. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal que tienen que hacer notar. La idea es que sea de al menos una plana. Si en computador puede ser letra 16 para que no sea tan largo. Ya si en cuaderno, una plana de cuaderno, para que no hagan una cosa muy corta. Ya es importante que empiecen a desarrollar las ideas, a poner distintos párrafos, ya. Que no sea una cosa muy, muy breve, porque no se alcanza a desarrollar ni a notar que comprenden la materia. Para mí es muy importante que la vayan entendiendo y yo le hago estos trabajos para poder evaluar en el fondo que han ido comprendiendo lo que hemos estudiado. Sé que es difícil cuando no los puedo ver y no podemos conversar sobre los temas, pero por eso mismo es muy importante para mí que vayan entregándome estos trabajos y así yo poder darme cuenta de dónde están las debilidades, si tenemos que repasar algo, etc. ¿Ya? Sé que les va a costar un poquito este trabajo, pero estoy atenta al mail. Cualquier duda que tengan me escriben
aquí les pongo ya recordar que los reportajes son textos informativos, es decir, que deben entregar información objetiva y sin opinión sobre el tema escogido. Ya solamente entregar datos, información, pueden poner la opinión de algún experto sobre el tema, pero no entregar su opinión personal. Eso no se hace. Ya un reportaje es una investigación en el fondo sobre un tema. Corta, ya es igual una plana, nomás no tienen que hacer una investigación tan extensa. Es más que nada, como les digo, para diferenciar los textos informativos de los argumentativos. El artículo de opinión es un texto argumentativo, ¿ya? Y deben, por lo tanto, incluir información, pero también la opinión personal que ustedes tengan. Les puse acá algunos ejemplos de temas, puede ser cualquiera, ¿eh? Es para que por si no se les ocurra alguno. El vegetarianismo, ya ese es un tema que yo uso siempre porque sé de ese tema, pero no es obligación. El efecto de los videojuegos en los niños, ya aquí se puede hacer un estudio, un reportaje sobre, con datos que diga que los niños son más violentos o no, que no les afecta, pero no entregar su opinión personal, solamente datos. Y en el artículo de opinión sí pueden ustedes decir qué les parece a ustedes ese tema. Sobre la legalización del aborto, también lo hemos tratado como tema, ¿cierto? El teletrabajo lo puse aquí porque es como un tema que está ahora de moda. Ya podemos, hay una ley que se sacó sobre el teletrabajo, entonces en el artículo pueden hablar sobre eso, cómo funciona que las personas trabajen desde la casa, porcentajes que digan que si son más eficientes o no. Sé que hay un estudio que dice que si la gente se estresa más o no, si siente que es más o menos trabajo, etcétera. Y el artículo de opinión tendría que ser como qué les parece a ustedes trabajar desde la casa, si creen que es más difícil, pero eso es su opinión personal. La apertura de los malls lo puse aquí porque también es un tema actual, ¿cierto? Se está estudiando, el gobierno está haciendo que se empiecen a abrir los malls otra vez, a pesar de que estamos en cuarentena. Entonces puede haber un reportaje sobre eso diciendo cuándo se van a abrir, qué medidas de seguridad se van a utilizar, ya esos son datos. Y un artículo de opinión que ponga lo que ustedes creen, si creen que es bueno para la gente eh, que se abran los malls o si creen que es una mala idea porque están poniendo en riesgo a las personas, etc. Ya, estos son ejemplos, como les digo, pueden elegir el tema que ustedes quieran. Y les voy a mostrar acá la diferencia en algo del tema del veganismo, por ejemplo. Este es un reportaje sobre los veganos, ¿ya? Y como ven, se entrega información sobre cómo ha ido evolucionando el tema de los veganos. Dice, en cuestión de poco tiempo han aparecido por doquier supermercados, tiendas de comida, boutiques de ropa, zapatos y marroquinería, empresas cerveceras, pastelerías, heladerías, carnicerías, sin carne, por supuesto, puestos de mercado, tiendas de cosmética y jabones, bares, restaurantes, peluquería, bla, 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 eh, que son veganos o flexibles o compatibles con esa filosofía. Es decir, que ofrecen productos que se han elaborado sin ningún tipo de producto derivado de animales, ni en los que estos hayan tenido intervención alguna. Sin contar aquello que son vegetarianos a secas, en España existen más de 315 establecimientos censados como veganos. Muchos, pocos si se compara con otros países. Sin embargo, si se echa la vista atrás, la cifra empieza a ser respetable. Ya entonces aquí están entregando información, no es una opinión. Ya están diciendo que hay muchos locales de comida ahora, que ha ido evolucionando ese tema, que hay bastantes hogares. Aquí ponen datos, ¿cierto? 315 lugares, hogares donde son veganos en España, etcétera. Es información. Se los voy a mandar al correo también para que lo diferencien. Este es más largo de lo que yo espero que ustedes escriban, ya solamente un ejemplo de cómo se entrega información sobre un tema. Y por otro lado, en este, que es un artículo de opinión que habla sobre el vegetarianismo, este hombre, Juan Jiménez Parra, da su opinión sobre qué cree él del vegetarianismo. Ya, entonces, por ejemplo, aquí al final dice, el vegetarianismo es una preferencia alimenticia muy sana, pero no encuentro un motivo especial para convertirme en vegetariano. No te garantiza el peso ideal, a no ser que disminuyas en tu dieta el consumo de derivados de la harina, las patatas, la legumbre y el arroz. Tampoco te curas en salud, no te libra de las diarreas ni del catarro. Por otro lado, el ser humano es omnívoro por instinto, ¿ya? Entonces, esto es su opinión personal.
que él no está de acuerdo con ser vegetariano, no cree que es una buena idea, ¿ya? Pero es claramente una opinión, no, no está entregando información solamente, sino que está dando su reflexión sobre el tema. También se los voy a mandar para que vean la diferencia, ¿ya? Así que eso principalmente es el trabajo de esta semana. Espero que les quede claro más o menos. Si tienen duda con los temas o no se le ocurre alguno, podemos hablarlo por mail. Y si tienen también alguna duda entre los textos informativos y los argumentativos, les pido que vean de nuevo el video de la semana pasada y si les quedan dudas, definitivamente escríbanme, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien, cuídense, un abrazo y nos estamos hablando.